Buenas tardes, amados hermanos. Continuamos en nuestra reflexión en la carta de Santiago. Así como todo día miércoles, estamos edificándonos a distancia por medio de las palabras de Dios a través de Santiago. El día de hoy nosotros estudiaremos el capítulo 4, versículos 11 y 12. Leámoslo para que podamos entender un poco qué es lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oremos para que Dios pueda ayudarnos, para pedir la dirección del Espíritu Santo y, y así comprender este texto y ponerlo por obra en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, vamos delante de ti, necesitados de ti, necesitados de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Y es por eso, Padre, que pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos instruya, nos enseñe tu santa palabra, oh Dios, para poder vivir por tu gracia y para tu gloria, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Santiago viene reflexionando a lo largo de todo este trayecto durante esta carta acerca de un órgano pequeñito pero al mismo tiempo que puede causar grandes problemas. Y este órgano es la lengua. Cómo por medio de esta pequeña herramienta de nuestro cuerpo todo nuestro ser se ve dirigido. Es interesante como Santiago muestra esta verdad, cómo las palabras de nuestros labios pueden incluso contaminar nuestro corazón, pueden dirigir nuestro pensamiento, nuestros anhelos más profundos en contra de Dios o a favor de Él, en una dirección afectuosa en favor de Dios. Y es aquí donde continúa con esta reflexión. En el capítulo 4 nosotros vemos que es un todo unificado hasta el versículo 12, donde en todos estos primeros 12 versículos se nos habla de malas cosas, por así decirlo. Se nos habla de un sometimiento verdadero en vida y en práctica. Y para este sometimiento verdadero, Santiago nos hace algunos apuntes, algunos lineamientos de cómo debe ser nuestra vida. En los primeros 3 versículos nos habla de los malos pedidos, de cómo Dios no nos escucha porque pedimos mal, con malos propósitos. Esa es un poco la idea. Después, versículos 4 al 6, va a hablar de malas amistades, malas relaciones que cultivamos y cómo estas afectan en nuestra vida espiritual, cómo afectan en la dirección de nuestro corazón. Lo mismo, a continuación, versículos 7 al 10, va a hablar de malas disposiciones del corazón, de estas malas direcciones del corazón, de cómo nosotros en muchas oportunidades nos disponemos a actuar en contra de la palabra de Dios. Y esto lo hace llamando al sometimiento, llamando a resistir al diablo y así sucesivamente. E incluso es bastante áspero en su trato para con los hermanos que reciben esta carta, tratándolos de pecadores e incluso personas de doble ánimo o hipócritas, como es la palabra que utilizamos hoy en día. Y el texto continúa, ahora hablando de el mal concepto que uno tiene de uno mismo, el errado concepto que uno tiene de uno mismo. Entonces básicamente este capítulo 4, hasta por lo menos el versículo 2, habla de un montón de cositas que hay en nuestro corazón y que debemos cambiar. Un montón de actitudes que hay en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sigue y que debemos cambiar, que deben ser totalmente transformados. Con relación a esto, en el versículo 11 y 12 ya muestra claramente cuál es una de esas actitudes, una de esas prácticas que deben ser cambiadas. Y es la murmuración. Y cuando utiliza la palabra murmuración hace referencia a la idea de difamar. Eso es lo que debemos cambiar en primer lugar.
la difamación que nace de nuestro corazón. Y cómo nosotros hacemos esto en relación a nuestros hermanos. Ya hablo de las malas amistades anteriormente. Y es ahora donde se muestran las actitudes o las cosas que se hacen con esas malas amistades. A saber, la murmuración, la difamación. Entonces el texto dice, no difaméis los unos de los otros. El que difama del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley o difama a la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces está mostrando el carácter más profundo de esta difamación. Está mostrando qué es lo que revela esta difamación con relación a lo que hay en nuestro corazón. Es decir, que esta difamación revela un concepto de uno mismo mucho más elevado del que uno debería tener. Básicamente está diciendo que nosotros, al momento de difamar, de murmurar, de hablar mal de los hermanos, e incluso de inventar cosas de nuestros hermanos, nos miramos como superiores a cada uno de ellos, que es una actitud completamente contraria al Evangelio, completamente contraria a las palabras de la palabra de Dios, a las palabras de Cristo. Cuando se nos dice que nosotros debemos ser aquellos que caminan la siguiente milla, deberíamos ser aquellos que llevan el peso, deberíamos ser aquellos que dan la otra mejilla. En cambio, la difamación nos muestra una actitud del corazón completamente contraria, una actitud completamente egocéntrica, donde todo tiene que confluir en uno mismo, donde todas las cosas son regidas en conformidad a mi ley. Y él va a seguir con esa idea más adelante. Entonces lo primero que nos muestra es cómo al momento de murmurar nos hacemos a nosotros superiores a todos los demás. E incluso muestra una profundidad con relación a eso al utilizar la palabra murmurar o difamar, como dije anteriormente. En los versículos que están un poquito antes, específicamente el versículo 7, habla de resistir al diablo. Interesantemente utiliza la palabra diablo justo antes, que tiene que ver con la difamación. No utiliza otro nombre para referirse a Satanás, a la bestia o varios otros nombres que se utilizan en las escrituras, sino que se utiliza precisamente diablo, porque significa difamador. Y de hecho las palabras son muy semejantes. Entonces está mostrando cómo esta actitud del corazón nace de un querer, de un sentir, de un anhelar diabólico. Muestra que es tan contrario al querer, al hacer, al sentir, al anhelar bíblico, que pertenece o proviene de Satanás. Al final es seguir doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, como se llaman en las escrituras, a ese tipo de enseñanzas, a ese tipo de prácticas. Entonces, además de hacernos superiores a todos los demás, que es básicamente el engaño de Satanás, este engaño continúa. Y en segundo lugar nos muestra que nos hacemos superiores a alguien más. Entonces, en primer lugar nos hacemos superiores a todos los demás, sino que también, en segundo lugar, este texto nos muestra que nos hacemos superiores al propio Dios. Versículo 12 nos muestra más claramente eso, donde dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces aquí es donde vemos el meollo del asunto, el centro, el corazón de este asunto, que es en la medida que nos hacemos superiores a los demás, sino que también nos hacemos superiores a Dios. Nos ponemos a nosotros mismos como los dadores de la ley, puesto que cuando juzgamos a otros, cuando difamamos a otros, cuando hablamos cosas mentirosas de otros, cuando murmuramos sobre otros, básicamente lo hacemos en función de una norma, en función de una regla. Y esto no es a partir de la regla del Evangelio, de la regla de la palabra de Dios. Lo hacemos siempre en función de nuestras propias reglas,
de aquello que nosotros establecemos como cosas superiores o más éticas o menos éticas. Y en el fondo nos ponemos en una posición de juez y verdugo. Es ahí donde desconocemos totalmente qué es la gracia. Desconocemos totalmente el mensaje del Evangelio como un mensaje completo de gracia, de misericordia y amor. Cada uno de nosotros ha hecho esto alguna vez en su vida. Cada uno de nosotros ha difamado a algún hermano, a lo mejor no con nuestras palabras, no con las cosas que salen de nuestra boca, sino que al dar oídos a palabras mentirosas y no limitarlas y no callarlas. Cuando nosotros sabemos, estamos conscientes de que son difamaciones. Es ahí donde caemos en el error del diablo. Es ahí donde caemos en el error de silenciar el Evangelio en vez de silenciar las palabras mentirosas. Es ahí donde dejamos de mirar a nuestros hermanos con gracia y nos tornamos jueces y verdugos. Es ahí donde nosotros nos tornamos superiores a la ley de Dios. Es ahí donde nosotros creemos ser los dadores de la ley y nos tornamos superiores a Dios. Nos creemos superiores a Dios. No es que lo seamos, jamás lo seremos. Pero vivimos en una mentira y nos contamos una mentira constantemente a nuestro corazón. Y empezamos a beber constantemente de esa mentira, embriagarnos de esa mentira. Y empezamos a vivir vidas mentirosas, que no son capaces de contrastar esa mentira con la verdad, que no son capaces de mirar la verdad y gritarla a viva voz. Una de las críticas que se le hace al presbiterianismo tiene que ver precisamente con la incapacidad que tenemos de predicar el Evangelio, de evangelizar. Puede ser injusta o justa esa crítica, no es este el momento de evaluarla. Pero sí, si llegase a ser verdad, quizás tenga que ver con esto. Quizás tenga que ver con que hemos llenado nuestros oídos con tantas mentiras, sin callarlas, sin acallarlas, que al final hemos cauterizado nuestros oídos a la verdad, hemos cauterizado nuestros labios a la verdad del Evangelio, y por eso nos cuesta tanto predicar. Quizás sea eso. Quizás sea simplemente que hemos dejado de mirar la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros y le hemos tomado el gusto a ser jueces y verdugos. Quisiera invitarte a que puedas evaluar tu vida el día de hoy, puedas evaluar tus pasos, puedas evaluar tu andar en el último periodo de tiempo y pensar un poco en esta idea de juez y verdugo. Si hoy en día tú estás evaluando tus relaciones con otros, estás escuchando o dando oídos a palabras de otros, ¿cómo están siendo esas relaciones? ¿Están siendo en función de una primacía del Evangelio en ellas? ¿O simplemente estás dejando que las mentiras anden y corran por alrededor tuyo? Estás siendo juez y verdugo. Te invito a que puedas confesar ese pecado si es que existe en tu vida, puedas confesarlo delante de Dios y que puedas llenar tu corazón del Espíritu Santo, puedas pedir de que llene tu corazón del Espíritu Santo, pedirle que llene tu corazón de la verdad del Evangelio y que pedirle que llene tu corazón de valentía para poder enfrentar palabras mentirosas, para enfrentar calumnias, para enfrentar murmuraciones, para enfrentar el pelambre, como nosotros lo decimos en nuestro país, con la verdad del Evangelio, con la verdad de la gracia y la misericordia. Te invito a orar también en este momento, para que Dios nos ayude a aplicar esta palabra en nuestros pasos, en nuestro día a día. Te invito a orar para que Dios nos guíe en todo momento y que el Espíritu Santo esté constantemente avivando nuestro corazón. Oremos. Amado Dios,
Estamos delante de ti, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu amor, agradecidos por la misericordia y gracia que han sido derramadas sobre nosotros. Y te pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes a mirar a cada una de las personas que nos rodea, a cada uno de nuestros hermanos, con esa misma misericordia, con esa misma gracia, con ese mismo amor. Y podamos restaurar a aquellos hermanos que han caído. Podamos alcanzarlos con tu verdad. Y que tu santo evangelio prevalezca por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.